Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar este estudio de Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos en el capítulo 9 y veíamos la vida de Saulo antes de ser llamado por el Señor. Episodio 21 le vamos a titular Tabita, levántate. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada. Hagamos un resumen leyendo los encabezados de los periódicos de aquellos días, si los hubiera habido, ¿verdad? Diapositiva 2, por favor. Dice así: perseguidor de cristianos, derribado por una luz celestial, Saulo de Tarso, conocido perseguidor, cae al suelo tras un encuentro sobrenatural. Siguiente diapositiva. ¿Quién eres, Señor? Jesús responde desde el cielo. Voz misteriosa deja sin palabras a Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Siguiente diapositiva. Cegado por la gloria, Saulo de Tarso entra a Damasco sin vista ni alimentos. Tras el impactante encuentro, el temido fariseo pasa 3 días en ayuno y oscuridad. Siguiente. Misión peligrosa. Ananías recibe instrucciones de Dios para encontrarse con Saulo. Discípulo de Damasco teme acercarse al perseguidor, pero obedece la voz del Señor. Último. El hombre más temido, Saulo, recibe oración y recupera la vista. Escamas caen de los ojos de Saulo al ser tocado por Ananías. Veíamos esto la semana pasada y de aquí vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver lo que pasa con Saulo después de que tomó alimento y recobró fuerzas. Siguiente diapositiva. Y les voy a invitar que vayamos allá al capítulo 9 de Hechos y vamos a leer de manera alternada del versículo 20 al versículo 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de manera alternada leeremos del versículo 20 al versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, todos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Muy bien, dice aquí la escritura, en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y eso de repente nos hace pensar que esto sucedió casi de manera inmediata después de que Saulo sanó de sus ojos. Sin embargo, recordemos que quien escribe Hechos de los Apóstoles es Lucas, precisamente. Y, y es Pablo el que va a dar testimonio de qué es lo que pasó en cuestión de algunos hechos. Miren, vayamos allá a Gálatas capítulo 1, carta a los Gálatas capítulo 1. Y por ahí tendremos oportunidad de leer. El apóstol Pablo también en algunas ocasiones tuvo que defender su ministerio, porque él se enfrentó a las dudas acerca de si realmente él era apóstol. Así que él tiene que hablar y decir, yo no fui con los hombres inmediatamente. El evangelio que predico yo no lo aprendí de los hombres. Yo no fui a los apóstoles, yo no fui con ninguno de los discípulos, ¿verdad? Sino que fue el Señor mismo el que se lo mostró. Así que él tiene que defender esto. Y en el versículo 15, hermanos, nos dice algo interesante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces allí nos está diciendo, a Dios le agradó llamarme y desde el vientre de mi madre incluso, él ya había tenido ese llamado y por la gracia de Dios. Pero nos deja saber una cosa, dice, yo no fui a consultar inmediatamente con carne ni sangre. No fui a ver a ninguno de los hombres, pues sin duda que a través de quienes podría él haber escuchado un poquito más del evangelio que se predicaba. No fue con ningún discípulo y no fue con los apóstoles. Él lo dice, versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces él estaba en Damasco y luego fue a Arabia y dice, y regresó de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, entonces se entiende que estuvo en Damasco un tiempo y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ahora sí, pasados 3 años, después de estar en Damasco este tiempo. Entonces va a ver a Pedro y dice, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Así que el apóstol Pablo, aquí en Gálatas, ¿verdad?, nos está diciendo cuáles fueron las cosas, el orden de las cosas que él vivió. Estuvo en Damasco un breve tiempo, se fue a Arabia, regresa a Damasco 3 años y después se va a Jerusalén. ¿Por qué consideramos esto? Regresemos al capítulo 9. Consideramos esto porque entre lo que leímos en el versículo 19 y el versículo 20, pues parece continuo. Sin embargo, es necesario considerar que hay un salto, que es justamente el paréntesis que vimos allí en Gálatas. Entonces, entendemos por qué ahora dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora predicaba al Señor Jesús. Pablo, en este momento, Saulo, en el que estamos viendo, pues sin duda tenía mucho conocimiento de las escrituras, ya lo veíamos la semana pasada. Tenía mucho conocimiento. Sin embargo, en ese conocimiento, él nunca había enfocado sus pensamientos a que Jesús era el Mesías, de quien tanto hablan las escrituras. Entonces, pues él necesitó sin duda un tiempo apartado con Dios y por esa razón él menciona, el evangelio que yo predico no lo recibí de los hombres, sino lo recibí del mismo Señor Jesús. Y para eso era necesario ese tiempo, ese espacio. Entonces, vamos al versículo 20 que nos dice que ya predicaba que Cristo era el Hijo de Dios. Y entonces, ahora sí, todos están sorprendidos de lo que están oyendo a través de Pablo, porque ellos pensarían que va a hablar, que va a predicar fuertemente contra los cristianos. Tenían una imagen de un Saulo perseguidor de la iglesia, pero oh sorpresa, ahora resulta que él predica que Cristo es el Hijo de Dios, aquello que tanto perseguía. Y vamos a notar que así como con mucha fuerza él estaba persiguiendo a los cristianos antes de tener ese encuentro con Cristo, ahora que ha tenido el encuentro con Cristo, con mucha fuerza sirve al Señor. Dice aquí en lo que leímos que efectivamente confundía a los judíos con las palabras que él les hablaba, porque sin duda ahora sí tomaba de la escritura para aterrizar todas las cosas en el Señor Jesús, como lo hizo Felipe, que veíamos a Felipe a través de las escrituras del Antiguo Testamento, llevó a aquel eunuco etíope a entender que esas escrituras hablaban de Cristo Jesús. Bueno, entonces ahora dice que Saulo se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Él se esforzaba en la palabra por convencer a la gente de que Cristo era y es el Hijo de Dios, demostrándolo
a través de las Escrituras. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar en esto. En nuestro servicio al Señor, cualquiera que sea el servicio que cada uno de nosotros estamos haciendo, porque todos servimos a Dios, es importante esforzarnos en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo para el Señor. Yo creo, puedo mencionar, primero nosotros como pastores necesitamos, ¿verdad?, prepararnos, estudiar la palabra, conocer al Señor a través de lo que nos dice la Escritura, y necesitamos esforzarnos para compartir, hermanos, acerca del Señor Jesús. Pero también hay algunos que están dando clases, ¿verdad? Hay algunos que son maestros y están dando clases. Algunos están predicando, están pasando aquí al frente y están predicando, y es importante esforzarse. Algunos no lo están haciendo aquí, hermanos. Algunos Dios los está llevando a compartir de la palabra de Dios allí en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en donde están. Y es importante, hermanos, sí, esforzarse. ¿Para qué? Para presentar a nuestro Señor Jesucristo a aquellos que no le conocen. Saulo, sin duda, se esforzaba para esto. Ahí es donde nos dice esto, pasados ya muchos días, y ya vimos ahí 3 años, esto hizo molestar ya mucho a los judíos, de tal manera que ellos ya pensaban en matar a Saulo. Ya desde ese momento, ¿verdad?, empieza a experimentar Saulo el ser perseguido, el ser rechazado por predicar la verdad. Hermanos, esto también es un asunto que a nosotros nos puede suceder, ser rechazados por predicar la verdad. El Señor Jesús nos habló de esto. Si de alguna manera lo rechazaron a Él, ¿qué esperamos nosotros? ¿Verdad? No solamente por predicar, incluso en nuestras decisiones, hermanos, cuando nos ven en nuestra vida, pues tomando decisiones que no necesariamente le agradan a aquellos que están a nuestro alrededor, hay rechazo, hay oposición, hermanos. Y bueno, es parte de lo que también a nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, vamos a experimentar. Sin embargo, eso no tiene por qué desanimarnos, no tiene por qué desanimarnos, porque el Señor Jesús nos habló de esto. Y son bienaventurados aquellos que por causa del nombre de Cristo, por causa de la verdad, son perseguidos. ¿Por qué bienaventurados? Porque el galardón es grande allá arriba en los cielos. Así que nos dice el Señor, bienaventurados en esto. Así que se entera Saulo de que ya están pensando en matarlo, e incluso están ahí a las puertas de la ciudad para que no salga, ¿verdad?, sin que lo puedan atrapar. Los hermanos le ayudan, ¿verdad? Y dice el versículo 25, tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estamos en la diapositiva 7. Muy bien. Entonces ahí se puede ver del lado derecho una imagen que ilustra esto, una canasta por ahí descendiendo. Va el apóstol Pablo allí adentro y están bajándolo. Así que podemos ver en el apóstol una vida completamente transformada. Ya vimos cómo perseguía a la iglesia y nos da certeza de que Dios puede cambiar nuestras vidas si nosotros nos arrepentimos y las entregamos al Señor. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta carta la escribió justamente el apóstol Pablo, y él puede decir, ¿por qué razón? Pues en mi vida. Y creo que nosotros podemos decir amén a estas palabras porque también el Señor lo ha hecho en nuestras vidas. Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Ahora Saulo va a cambiar de lugar, ya no va a estar en Damasco. Ahora él va a estar en Jerusalén. Vamos a leer del versículo 26 al versículo 31 de manera alternada, hermanos. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
no creyendo que fuese discípulo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, dice aquí la Escritura, llega a Jerusalén y trata de juntarse con los hermanos. Pues es lo que haríamos nosotros. Llegamos a un lugar y sin duda buscaríamos un templo, ¿verdad? Donde acercarnos y donde reunirnos con los hermanos. Era algo que estaba haciendo Pablo. Pero, ¿qué experimentó Pablo? Experimentó un rechazo. Los hermanos no creían que Pablo hubiera cambiado. Los hermanos pensaban, probablemente esto es un engaño, ¿no? Para atraparnos, porque ya hemos escuchado las cosas tremendas que hace este hombre. Entonces es posible que ellos pensaran de esta manera. Y es ahí donde Dios mueve, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos a servirle, Dios obra a través de nosotros y hace sin duda su voluntad a través de nosotros. Pablo no se pudo acercar directamente, bueno, por su propia cuenta. Tuvo que estar allí Bernabé. Bernabé se acercó a Pablo, sin duda lo vio, le hizo preguntas, platicaron, se conocieron, y entonces Pablo le contó su experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque el que lo presenta a Pablo es Bernabé. Es Bernabé el que explica lo que le aconteció a Pablo en el camino. Es Bernabé el que explica que Pablo se encontró en medio de un resplandor. Se los explica Bernabé a los apóstoles. Y entonces incluso les cuenta que él ya ha estado predicando y que incluso él ya fue perseguido, pues también por predicar el evangelio. Bueno, ya después de todas estas palabras, creo que no queda duda en los apóstoles. Y entonces lo reciben, lo reciben. Y por esa razón puede estar Pablo entre ellos. Es importante considerar la tarea de Bernabé. Es importante esto. Hermanos, ha sido muchas veces el testimonio, creo que en diferentes ocasiones se ha mencionado. Muchos, al llegar aquí a la iglesia, fueron recibidos con amor, fueron recibidos con un abrazo, fueron recibidos con una bienvenida y sintieron precisamente esa aceptación. Sintieron el amor de Dios, pues a través de aquel que le recibió, el hermano, la hermana que Dios utilizó para recibirle. Y qué bendición aquellos que pueden decirlo. Qué bendición, porque sin duda sintieron el abrazo de parte de Dios. Y entonces Dios los integró a la iglesia y nuestras vidas empezaron a ser edificadas. Pero también es cierto, hermanos, que hay testimonios que hablan de lo contrario. También es cierto eso. Testimonios que, que mencionan tal vez nadie se acercó a saludarme, nadie se acercó a darme un abrazo. Y bueno, lo entendemos, ¿saben de quién, hermanos? De quien está por primera vez aquí, de quien visita este lugar por primera vez y de repente nadie tuvo el cuidado de acercarse. Qué bueno que la mayoría, pero si no ha sido así, hermanos, es parte de la tarea que nosotros hacemos. Dar la bienvenida, recibir y ayudar a que se integren en el cuerpo. Cuando nosotros recibimos a alguien, ¿verdad? Le abrazamos, es más fácil para ese alguien integrarse. Es mucho más fácil. Muchas ocasiones, hermanos,
cuesta un poquito de trabajo romper el hielo, pero es suficiente con acercarse y saludar y empieza la plática, empieza la conversación. Y se hace mucho más fácil la integración para cualquiera que se acerque. Es mucho más fácil por esa bienvenida. Alguna vez, no sé si le pasó a usted, a mí me pasó, alguna vez por ahí había algunas hermanas, las había visto, ¿verdad? Y tuvimos oportunidad de un día de oración, acercarnos, mi esposa y yo. Y platicamos durante ese tiempo de oración. Hermanos, la siguiente vez que nos pudimos encontrar, al siguiente día de culto, el saludo fue diferente. El saludo fue diferente. Solo falta un poquito de disposición para que podamos romper ese hielo y, y poder acercarnos y poder recibir y mostrar el amor del Señor. Bueno, esto le pasó a Bernabé y a Pablo. Bernabé fue el instrumento para integrar a Pablo, sin duda. Que nosotros podamos, hermanos, también ser de esta manera y seguir este ejemplo. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Vamos a dejar aquí a Saulo. Más adelante lo vamos a ver como Pablo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver ahora nuevamente a Pedro. Regresa el relato y se va a enfocar en la vida de Pedro. Curación de Eneas nos dice. Vamos a leer del versículo 32 al versículo 35. De manera alternada leemos. Dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bien, estamos hablando de Lida, una población que estaba al noroeste de Jerusalén, aproximadamente 40 kilómetros. ¿Se ve ahí en el mapa? Bien, para que conozcamos, hermanos, Lida y a la izquierda, un poquito más arriba, lo vamos a ver en dos diapositivas más, pero a la izquierda, un poquito más arriba, está Jope. Son dos poblaciones a donde va a ir Pedro, a estos dos lugares. Y en estos dos lugares se centra precisamente el final de este capítulo. Dice por ahí el versículo 32 que Pedro fue visitando a todos. Hermanos, los apóstoles son columnas de la iglesia. Fueron elegidos por el Señor Jesús y fueron enviados por el Señor Jesús. Así que ellos son columnas de la iglesia. Es su responsabilidad hacer muchas cosas como esta, ir y visitar a los hermanos. Dios se los encargó. El Señor Jesús, recordamos que se presenta todavía durante esos 40 días, ¿verdad? Después de resucitado, y se presenta a la vida de ellos. Y a Pedro le hace una pregunta en particular. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. ¿Me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor siempre le contestó esto: apacienta mis ovejas. Es una tarea que el Señor le puso a Pedro. Así que cuando Pedro sale con esa intención de ver cómo está la iglesia, de seguir compartiendo la palabra, de dar mensajes que fortalezcan, que edifiquen las vidas, que nuevos creyentes se acerquen, pero con los que ya están en la iglesia, seguir edificando sus vidas. Es parte de la tarea que el Señor ha encomendado a los apóstoles y tarea que de alguna manera se va transmitiendo de generación en generación de cristianos, de generación en generación. Es una tarea que todos aquellos que Dios ha puesto esa responsabilidad de estar al pendiente de su iglesia, de su rebaño,
es necesario que hagan. Así que Pedro va y visita a todos y llegó hasta allá, hasta Lida, ¿verdad? Dice que allí encontró a Eneas. Y Eneas ya llevaba 8 años con un problema de parálisis, ¿verdad? En los pies, en las piernas. 8 años en los que él no podía caminar. Le dice entonces Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. ¿Cuántas veces este milagro fue realizado por el Señor? Bueno, nosotros hemos leído que sanó paralíticos. Bueno, Pedro ya también lo había hecho antes, pero más allá de Pedro, hace rato cantábamos, ¿verdad? La gloria, ¿para quién es? Para Jesucristo nuestro Señor. Recibe tú toda la gloria. La gloria no es para Pedro. Y Pedro lo dice claramente: Jesucristo te sana. Pedro era solamente el instrumento en manos de Dios para efectuar este milagro. Lo único que hizo Pedro es pues hacer lo que el Señor le había encargado hacer. Y entonces va Pedro y, sin duda guiado por el Espíritu Santo, le habla de esta manera a Pedro. Ahora, es de llamar la atención por lo que va a acontecer a continuación. Se va a entender, o vamos a poder entender, que Eneas es alguien conocido. Eneas es alguien conocido allí en Lida, y que sin duda lo conocieron. Este Eneas no fue paralítico de nacimiento, tenía solo 8 años de estar en esa condición. Así que muchos lo conocían, probablemente muchos, antes de ser paralítico. Y en este momento él está en esa parálisis. Pero dice el versículo 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. Todos los que lo vieron, fueron testigos, se convirtieron al Señor. Se entiende, hermanos, también que esto no fue algo que sucedió en ese momento en que se levantó Eneas. Evidentemente, después de 8 años, seguro que Eneas quiso salir, quiso caminar, quiso ir, quiso visitar, quiso saludar, y mientras lo estaba haciendo, estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y por eso fueron testigos de lo que Dios había hecho en la vida de Eneas y se convirtieron al Señor. Eso me lleva a pensar, ¿cuál es el propósito de los milagros? Yo creo que en muchos de ellos el propósito es que muchos sean alcanzados, que muchos sean alcanzados. Y entonces entendemos, no somos nosotros el centro del universo. Aun cuando Dios en su infinita bondad derrama su bendición sobre nosotros, el objetivo no solo somos nosotros, sino va más allá, hermanos. Es esta la razón por la que nosotros no podemos callar acerca de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos callar de las bondades que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos compartirlo con aquellos que están a nuestro alrededor para que sean testigos, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pablo, más adelante, solo este comentario acerca de Pablo, más adelante va a mencionar, en varias ocasiones, va a mencionar lo que Dios hizo, cómo se presentó el Señor Jesús en el camino y de esta manera lo llamó y transformó su vida. Lo va a mencionar en varias ocasiones. Nosotros, hermanos, creo que necesitamos valorar ese momento, la situación que Dios haya utilizado para llamarnos a cada uno de nosotros y seguir hablando, sí, seguir hablando, no para presumir de nuestra vida pasada, no se trata de eso, sino para decir esto, que esa vida pasada el Señor la transformó cuando se presentó a nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo entonces del milagro que hizo el Señor en nosotros? Porque el hecho de que haya cambiado nuestra vida es un milagro, ¿no es así? Es un milagro. Y entonces se trata de compartir de eso, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios se encarga de los demás. Dios se va a encargar de los demás. Nosotros solamente tenemos que hablar y Él se encarga
de todo lo demás. Recordemos que es el Espíritu Santo el que da el convencimiento. Amén. Bien. Siguiente diapositiva. ¿Es la 10? ¿Sí? Ok. Así que este milagro no solo fue para Eneas, sino que impactó pues a toda la región, ¿verdad? Trayendo la conversión de muchos. No es el único. Sigue. Siguiente diapositiva. Ahora es Jope. Igual se ve ahí en el mapa. Está más a la izquierda. Hoy se llama Jaffa, al noroeste de Lida, como a 20 kilómetros también más o menos, pero ahora a 20 kilómetros de Lida. Está ahí en la costa del mar Mediterráneo. También aquí en Jope ya había una iglesia y bueno, había creyentes. Vamos a leer del versículo 36 hasta el 43, hermanos. Dice así de manera alternada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Muy bien, Tabita o Dorcas, ¿verdad? Dice el versículo 36 que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Ella ya era una creyente, ya había conocido, ya había llegado la palabra del Evangelio a sus oídos y había creído en el Señor. Así que esto la caracterizaba. Era una mujer de buenas obras, era una mujer que se puede ver en ella 2 cosas interesantes. Número 1, amaba a Dios. Número 2, amaba a su prójimo. Bueno, lo podemos entender por la actitud que tienen aquellos que están alrededor, aquellos que la vieron enferma y después, pues ya estuvo en cama y murió. La pusieron allí, en un lugar, ¿verdad? Mandaron llamar a Pedro, pero había muchas mujeres. Dice allí que le llevaron a una sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Así que pues, las hermanas que estuvieron cerca de ella lloraban la partida de Dorcas. Lloraban porque sin duda habían experimentado eh, eh, esa compañía de alguien que ama al Señor y alguien que puede compartir de ese amor del Señor. Habían experimentado la bendición de Dios a través de la vida de Dorcas. Entonces, por supuesto que la partida de alguien así causa dolor, causa tristeza, y entonces ellas lloraban. Cuando llega Pedro, ellas le muestran lo que hacía Dorcas, ellas quieren platicar y compartir de las experiencias que tuvieron con Dorcas. Dice aquí cuando Dorcas estaba con ellas. Y creo que esto sin duda sensibilizó a Pedro. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, saca a todos, dice aquí el pasaje. Pedro saca a todos y una vez que los sacó, dice la escritura que Pedro oró. Y así como él ora, se voltea a mirar el cuerpo de Tabita y le dice, Tabita, levántate, levántate. Hermanos,
El mismo Señor Jesús, cuando se efectuó una resurrección, fueron pocas veces, aún el Señor Jesús. ¿Cuántos leprosos fueron sanados de una sola vez? 10 leprosos sanados de una sola vez. Pero aún las resurrecciones, hermanos, con un propósito de parte de Dios. Creo que el más claro, pues sea el de Lázaro, ¿verdad? El de Lázaro, ya con algunos días en la tumba. Y entonces el Señor Jesús le llama a Lázaro. Y todos se enteran de lo que ha pasado. Y hay un testimonio muy claro de que Lázaro anda por allí. Así que imagínense, hermanos, ahora es Pedro, insisto, guiado por el Espíritu Santo. No es Pedro en sus propias fuerzas. Entendemos que el milagro lo efectúa nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Así que se levanta Tabita. Y como ya vimos, era una mujer que conocían muchos. La conocían por sus limosnas, por sus buenas obras que ella hacía. Tenía relación, sin duda, con muchos. Por eso dice el versículo 42 que esto fue notorio a toda Jope. Y otra vez quiero resaltar, ¿qué pasó después de esto, de este milagro? Dice allí, muchos creyeron en el Señor. Otra vez, en estos dos eventos podemos ver cuál es el propósito de Dios en muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Estos milagros tenían el propósito de que muchos otros fueran testigos y se convirtieran al Señor. Así que bien es cierto, la vida de Tabita es bendecida. Levantarse de la muerte es bendecida, sin duda, pero el Señor aún va mucho más allá. Y no quiero minimizar el evento, sino que es mucho mayor todavía de lo que nosotros estamos pensando, solamente el milagro. El Señor tiene el propósito de rescatar a muchos, quiere rescatar a muchos. Bueno, hay oraciones que nosotros hacemos, hermanos. Algunas nos parece que no tenemos respuesta, al menos no inmediata. Algunas otras vemos la respuesta de parte de Dios, ¿no? Por ahí hay algunas oraciones en estos días que hemos visto, hemos escuchado, nos han dado testimonio de que ha habido respuesta. Y nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Porque el Señor va más allá. ¿A quiénes quieres alcanzar a través de esto? ¿Quiénes necesitan escuchar de tu palabra a través de esto que está pasando? Dios está obrando. Dios está obrando. Lo hemos dicho, lo cantamos, ¿verdad? Dios está obrando en nuestras vidas. Y a través de estas cosas que pasan, Dios nos lleva a dar testimonio. Sí, por supuesto nos emocionamos, por supuesto nos alegramos de ver la mano de Dios en nuestra vida, de ver a Dios sanándonos, ayudándonos en problemas, en dificultades. Nos alegramos, por supuesto. Pero todo esto es precisamente para seguir dando gloria a Dios y compartiendo del Señor para que muchos crean también en el Señor. Amén. Una última diapositiva, vamos a avanzar. Dice esta diapositiva acerca de este hombre, Simón el curtidor. Solamente vamos a mencionar algo, es solo el versículo 43 que nos dice que Pedro se quedó ahí en Jope, en casa de este hombre llamado Simón. Él se dedica a ser curtidor. Es importante considerar lo que esto significa porque es, digamos que la entrada al capítulo 10. Dios está trabajando en la vida de Pedro. Pedro ya después de haber efectuado milagros, ¿verdad? El Señor por mano de Pedro. Pedro después de haber también dado la palabra y ver que miles se convierten. Pedro después también incluso de haber sido azotado por causa del Señor. Aún hay aspectos en la vida de Pedro que Dios quiere trabajar, como en todos nosotros, hermanos. Es cierto que Dios
nos ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Pero hasta hoy el Señor sigue obrando en nosotros. Ninguno podría decir, ya llegué hasta el tope máximo. Esto se trata de seguir creciendo, ¿verdad? En nuestra relación con Dios se trata de seguir creciendo. Pedro, con todo y que es apóstol del Señor Jesús, no es la excepción. Hay algunos aspectos que el Señor va a seguir trabajando en la vida de Pedro. El negocio de ser curtidor, hermanos, no era tan bien visto en medio de los judíos. No era tan bien visto. ¿Por qué? Porque era considerado como algo impuro, precisamente por el contacto que tenía con los animales muertos. El curtidor lo que hace es preparar la piel de los animales para que ésta pueda ser usada, ¿no? Para hacer bolsas, para hacer chamarras, para hacer pantalones y ropa y X, ¿verdad? Bueno, ellos se dedican a preparar la piel, pero obviamente necesitan tener contacto con animales muertos. Por esta razón era visto como, pues, como un oficio impuro. No era tan agradable tal vez para muchos. Ya veremos en el siguiente capítulo, ya veremos a Pedro, ¿verdad? Y Dios tratando en la vida de Pedro. Y Pedro tiene que ser, le tiene que ser presentado una visión en 3 ocasiones para que cambie su manera de ver lo que él considera impuro. Así que en este momento es interesante saber que se queda con Simón, el curtidor. Se queda a vivir allí con él, obviamente un tiempo, ¿verdad? Aunque dice aquí muchos días, allí en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Y de allí, Dios, vamos a ver al Señor obrando en la vida de Pedro, trabajando en lo que él considera correcto y llevándolo Dios a algo mucho mayor. Ya lo veremos, pero aquí comienza que podamos ver en esto a Dios que está trabajando con Pedro. Así el Señor sigue trabajando con nosotros, hermanos. Por eso en cada aspecto de nuestras vidas necesitamos estar atentos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Muy bien, aquí lo dejamos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá en casa viendo la transmisión. Vamos a orar por nuestro hermano Polito, por nuestra hermana Livia. También cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre Santo y bueno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en esta noche te damos gracias porque tienes a bien seguir hablando a nuestras vidas, seguir hablándonos a través de tu palabra y acomodando lo espiritual a lo espiritual en cada uno de nosotros. Al principio orábamos para pedir precisamente que nos dieras oídos atentos, una mente también atenta y un corazón dispuesto para recibir tu palabra en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a aterrizar de forma práctica cada uno de nosotros de manera personal lo que hemos escuchado, que podamos entender, ayudados por tu Espíritu Santo, lo que significa cada una de estas enseñanzas para nuestra propia vida y poderla aplicar y seguir caminando como hijos tuyos. Gracias, Señor, por esto. En esta hora también queremos darte gracias y al mismo tiempo rogarte por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestro hermano Polito. Señor, te pedimos que seas tú con él y le fortalezcas. Señor, ayuda a nuestra hermana Livia. Conoces, amado Dios, el deseo de su corazón y te pedimos que tú obres de tal manera, Señor, que ella pueda ver tu mano, que pueda ser concedido el deseo de su corazón, Dios. Ese amor y esa ternura que está tan deseosa de seguir compartiendo con su pareja, con su ayuda idónea. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, porque podemos verte en todas las cosas.
estás obrando, sin duda. Ponemos la vida de nuestros hermanos en tus manos y pedimos fortaleza para ellos. Danos, Señor, a la iglesia también la dirección para saber de qué manera podemos bendecir. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Terminamos esta reunión y pedimos solamente que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.